Entonces puede construir edificios, lo que sea. Y 3 años de especialización. Y así. Y cada uno su profesión. A mí me gustan matemáticas, pero para así tanto no. Nada. Y bueno, vamos a seguir. O sea que vamos a empezar, disculpen. Yo cuando me entusiasmo recién nomás estuve hablando con ellos y está también en la facultad, ya hacen presencial en la nacional. En la católica sí es híbrido. Enseñan híbrido nomás, los dos. Bueno, hoy quería, ya está la mayoría, raro, algo toqué y no le veo a nadie, ¿verdad? Bueno, no veo sus perfiles. Eh, Quería dar, ¿verdad? Otra enfermedad, ya vimos lo que era Alzheimer, alcé hoy todo, ¿verdad? Los PowerPoint que desarrollé la otra vez. Sí, sí, escucha. Sí, no, ¿te acuerdas que vos me dijiste? Porque ya no nos dan, no nos das para que nosotros nos vayamos preparando. No, esto es, llega el segundo parcial y si pueden ese día, el último grupo, el último, ¿verdad? Expone y puedo alzar al otro día, porque los parciales pues hasta una semana después se puede alzar la nota. Entonces, porque me pediste nomás, yo ya, entonces ustedes elijan democráticamente. Ay, hace calor de repente. No, Uno que dice depresión en adulto mayor, adicción a sustancia psicoactiva, maltrato ese es para adulto. el parcial. Ese para, sí, yo sé al que se refiere Carlos, que yo les di la semana anterior, ya hace 15 días. Sí, ¿sabes qué? No, no hagan, porque yo prefiero desarrollar todo para que tengan ya para el primer parcial. Entonces, después dan ustedes el examen parcial y ahí sí, la siguiente semana ya van a empezar a exponer, porque sí, ahí están los temas. Lo que dijo recién tu compañera, no sé quién de ellas, porque acá no, no visualizo nada, Cintia entonces no soy veo quién profe. habla. ¿Eh? Cintia soy. Ah, Cintia, sí. Y sí, esos temas. Tengo que agregar, porque ustedes son, ¿cuántos? 16, sí, por ahí son. Y hay 12. Entonces, 12 hay, 12 temas. 12 hay, sí, tengo que agregar, pero ya quise alzar. Viste que Carlos me había dicho si podía ya alzar, entonces dije, voy a alzar esto que tengo, ¿verdad? Y después voy a agregarle más, porque tiene que ser patología, ¿verdad? Psiquiátricas o neurológicas, pero del adulto mayor. Por supuesto que hay patología que se da también en niños, en jóvenes, adultos jóvenes, ¿verdad? Y adulto mayor, pero vamos a enfocarnos más, digamos, en lo que es la patología del adulto mayor. En- Ah, sí, sí, exposición, sí, virtual, porque van a hacer exposiciones con PowerPoint, así como les puse, ¿verdad? Y va a ser exposición, una defensa oral, ¿verdad? Del trabajo. Así, virtual, sí, virtual. No, no, no. Voy a irme. El primer parcial voy a irme. No hay ningún problema. Ni para el segundo, no, no, no había problema. Pero ahora que me decís, caigo en lo. Claro, porque va a ser, cada miércoles van a exponer 2, 3 personas, ¿verdad? Entonces, va a ser todo el parte de abril y mayo, no sé cuándo el segundo parcial. Vos alzaste, tendría que ver otra vez. Pero está en mi agenda también, Sería, anotado. Y virtual, exacto, así va a ser. Sí, es de nada. Gracias también por recordarme para aclarar eso, ¿verdad? Sí, porque yo ya doy como centavo así, ¿verdad? Que y sí, virtual va a ser. Y
¿Qué le estaba diciendo? Ah, y sobre, les voy a agregar más. Si son 18, bueno, voy a agregar, 12 son, ¿verdad? 6 más, voy a agregar 6 patologías más para desarrollar. Entonces, para Cada uno que... iríamos eligiendo, ¿verdad? Exacto, sí, democráticamente ustedes. Yo nunca elijo, o sea, que yo pongo los temas en la pizarra y ahí eligen. Se levantan y van poniendo. Les digo, vayan con su pincel, acá tienen el pincel, pasen y elijan ya rápido cada uno lo que quiere, ¿verdad? Todo el mundo corría y ponía, ¿verdad? Lo que quería desarrollar, ¿verdad? Lo que le gustaba más de repente, investigar. Entonces, así. Y ahora les envío, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí, ¿verdad? El año pasado, Carlos, era que me puso en el grupo, ¿verdad? Quién eligió y entonces, pero va a ser después del primer parcial. La siguiente semana ya va a empezar. Los temas son, digamos, puede ser en ese orden que se dé, no hay problema, pero acá no es como en enfoque gestal, que sí tenía que haber un orden, porque no podemos dar burbujas terapéuticas cuando ya está terminando, ¿verdad? Todo lo que es la terapia, todas las enseñanzas, todo, y el grupo uno y el grupo 2 empiezan los que son los conceptos básicos iniciales, digamos, ¿verdad? Tenía que ser secuencial, por etapas. En este caso no, en este caso no. Cada enfermedad es totalmente independiente, es una de otras. Yo acá les enseño todo junto, lo que son neurológicas, para, digamos, Profe, no va a haber confusión, pero para que sea más ordenado, sí. profe, Eh, una consulta. ¿Vas a agregar por si acaso Parkinson? Parkinson y yo desarrollé, pero no sé, vos querés dar, Sí, profe. Por si ya. no. Vos sos, Misael, ¿sabes? Misael. Misael. Dale, y anotá nomás ya Parkinson. Dale, profe, gracias. Entonces, te voy a dar bibliografía o vos tenés el bol que me enviaste, es súper genial. Ese está bien, Sí, de Carmen. Ok, sí, súper, porque el otro muy pesado. Te dale, agradezco profe. muchísimo, muy Gracias, profe. amable. Gracias, profe. Entonces, sí, Parkinson. Yo voy a anotar también eso y entonces que ya voy a anotar. Artes, psicología. Parkinson también empieza. Eso olvidé decirlo cuando le desarrollaba, pero Misael va a tocar ese tema, está súper bien. Generalmente en el libro dice 75 años, pero hay casos así como a Alice, ¿verdad? Esta doctora lingüística que lo tomó hacia los 40 años, el Alzheimer. A este joven Fox, creo que es su apellido, que es Volver al Futuro. Él, él le tomó a los 27 años de edad, le tomó Parkinson. Y era Parkinson, no era movimiento parkinsoniano, era Parkinson. Y él se sentía muy mal, ¿verdad? Por el No, deterioro y re trataba de... joven, re joven, la verdad, profe. Sí, Muy y joven. muy joven. Y son Sí. casos. Y a ¿Cómo? Carlitos Vera, No, 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 a él ya, no de adulto mayor, pero adulto, ponele que por los 60 parece que es 55, 60. Porque sí, 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 está en el programa, está dentro de lo que es el adulto mayor, la depresión, la ansiedad, los trastornos fóbicos, todo eso. En serio. Y poné ya bosta y rápido, poné rápido, le digo yo. En serio. Ay, ay, ay. Y vamos a ver, si de repente ustedes también por ahí, ¿verdad? Eh, piensan en otra patología, me dicen nomás y vamos a poner. Síndrome de Korsakov, ¿verdad que les puse? Sí, porque esa es demencia Korsakov, ¿verdad? Esa es la demencia que da, digamos,
que no está dentro de lo neurológico, está dentro de lo psiquiátrico, porque es por adicción a alcohol, droga, dice, ¿verdad? Pero a drogas no va a llegar a esa edad con las drogas, ¿verdad? Los que son adictos a las drogas pesadas, ¿verdad? Fuertes o ilegales, ¿verdad? No llegan a esa edad adulto mayor. Los que consumen alcohol, sí, ¿verdad? Entonces, que son drogas también, ¿verdad? Pero legales. ¿Y qué les iba a decir? Y ese deterioro da por el alcohol, por la adicción, y está dentro de la psiquiatría. La única demencia que está dentro de la psiquiatría que estudiamos, ¿verdad? ¿verdad? Que hay una prevalencia alta, es la demencia Korsakov. Era- sí, sí. Y generalmente nos dan adulto mayor. Viste que el trastorno de personalidad a los 45 años más o menos desaparece la mayoría solo, sin tratamiento, salvo antisocial, borderline, esquizoide, esquizotípico, ¿verdad? Pero no sé si de repente no podemos intensificar, total, es todo dentro de lo que es la psiquiatría. No hay problema. Si querés dar qué tipo de personalidad, de trastorno de personalidad. No. A ver, trastorno sexual, ya puse. No, no hay ese. Ah, bueno, ese pueden elegir. Vamos a agregar trastornos sexuales, porque se da, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? De que ya, de la impotencia, u otro tipo, ¿verdad? De trastornos, ¿verdad? Somatomorfo también puede ser, profe. También somatomorfo puede ser, da cuando joven, pero también puede dar Sí. en adulto mayor. Y vamos a poner trastornos somatomorfo, ahí ya tenemos más. Lo que pasa que yo estaba haciendo hoy, en el receso de la clase porque la otra vez ya les quise hacer, tengo muchos pacientes y todos virtuales. Parece que este año no voy a irme a la costa, Madame Lynch. Es porque todo virtual, inclusive psicopedagogía también. No sé, los padres de repente parece que se adaptaron a lo virtual. A mí me viene re bien, me viene bien. No, me conviene. Por un lado también no, es que da gusto estar todo el día en la casa. Claro, claro que también, ¿verdad? Uno sale el fin de semana, lo que sea, pero y bueno, vamos a ver. Pero seguro que en cualquier momento hacemos todo presencial. La universidad nomás, el Consejo Superior decidió que siga siendo híbrido, salvo odontología. Odontología es todo virtual. Fisioterapia iba a ser 2 o 3 veces presenciales. Después se decidió todo virtual. No sé por qué. No sé realmente por qué. Porque fisioterapia tiene que ser presencial. ¿Cómo vas a mostrar? No, es pues lo mismo. Vos entrar en YouTube a lo mejor y podés ver cómo le están haciendo los masajes y todo eso, pero no va a ser igual. No creo que sea igual. No, es que no creo, no va a ser igual. Estoy absolutamente segura que tiene que ser presencial. Para algunas materias tiene que ser presencial. Y bueno, vamos entonces a iniciar, ¿verdad? La enfermedad de Pick es una forma rara, ¿verdad? E irreversible de demencia que ocasiona cambios en la personalidad. Pérdida en las habilidades sociales, pérdida de la función intelectual y trastornos en el habla. Es decir, viene a ser todos los deterioros que se da, ¿verdad? En las otras demencias, pero siempre cada demencia, ¿verdad? Tiene su... Es raro, no sé dónde dejé mi anteojo. Cada demencia tiene, ¿verdad? En lo que, digamos, se intensifica o se agrava, se exacerba el deterioro. Entonces, vamos a ver en la enfermedad de Pitt,
Ay, perdón. Yo sin mi anteojo. Por fin me fui al oculista. Pero no sé qué toqué, pero qué bárbaro. No, ese es esclerosis múltiple. Ay, Dios mío. Yo no sé si soy yo en mi computadora, que ya está macaneando ahí, le voy a hacer ingresar a... Pero me parece que yo tenía mi anteojo recién. No sé dónde puse. Acá está. Ay. Pero está compartiendo, me dice, y no sé por qué no sale. Algún bicho raro hay por acá que hay. Ahora ya salgo yo y todo en la pantalla acá en mi notebook, que nunca suelo salir en, en esta plataforma. Profe, puede salir de todo y volver a intentar de nuevo. Sí, ahora ella estoy haciendo eso. ¿Sabes qué? Voy a entrar otra vez en mi archivo y ahora ya me voy a comprar un anteojo, ahora se usa grande porque este chiquitito transparente, antes pues se usaba todo así. Se me perdió acá. Acá yo traigo mi agua, traigo todo porque estoy toda la tarde. Entonces, tengo varias cosas. En la biblioteca no quiero estar, creo que ya les dije una vez. Ahí no están viendo ustedes, ¿verdad? ¿Por qué será que no? No sé. Pienso que esta vez solamente acá, bueno. Em, ¿Dónde nos quedamos? Ya sabemos, ¿verdad? Que esto, salvo, ¿verdad? El de Creutzfeldt-Jakob, ¿verdad? Que es acelerado. Es, tenemos que el de PIC es, digamos, es un proceso progresivo, un deterioro progresivo crónico que lleva a la muerte, pero que tiene más años de vida, ¿verdad? Con el tiempo, dice, los tejidos del lóbulo frontal y temporal se encogen, lo cual se denomina atrofia. Entonces, acá se produce una atrofia de los lóbulos temporales y por eso que por la autopsia, es decir, al hacer la autopsia, ¿verdad? Eh, a un paciente, ¿verdad? Que falleció, por supuesto, eh, y con ese diagnóstico, para dar un diagnóstico veraz, digamos, o certero, entonces con la autopsia, como les dije, para todos los diagnósticos de demencia. Los síntomas, cambios en el comportamiento, compulsión, ustedes saben, ¿verdad? El trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, esas conductas repetitivas, comportamientos repetitivos, aislamiento de la interacción social, incapacidad para el desempeño laboral, problemas con la higiene personal. Todo lo que tienen las otras demencias. Eh, es, Desde el momento que se empieza el deterioro, ya no puede tener una actividad laboral, porque tiene deterioro también de memoria. Tampoco social, ya no quiere salir porque de repente
Tienen que ver esa película, Ali, ahí muestra todo, por eso no les quiero contar cómo es, pero ahí muestra buenísima cuando le vienen a visitar, están en una cena y se presentan cómo ella actúa, entonces ese problema, ¿verdad? De interacción social, entonces no se da cuenta, pero después, ¿verdad? Le dicen las hijas, pero si ya le saludaste, pero si ya le dijiste, ya te dijo su nombre, ¿verdad? Entonces todo eso hace que ella ya no quiera irse, ¿verdad? A ninguna reunión. Y después ya no va a poder, ¿verdad? Y esto de la higiene personal, porque ya no puede realizar, digamos, ninguna higiene personal sola, ya no es, ya va a depender siempre de, ya no es autosuficiente, ya depende de una tercera persona. Los cambios emocionales, cambios abruptos del estado de ánimo, la persona no manifiesta simpatía, preocupación, empatía o calidez emocional. Estado de ánimo inadecuado. En esta demencia de Pick, esto es lo que se intensifica, ese estado de ánimo inadecuado, no tiene empatía, ¿verdad? Ninguna afectividad hacia los demás. Eso no sucede con las otras demencias. Cada demencia, vimos, ¿verdad? Las clasificaciones, que cada uno tenía el deterioro, digamos, exacerbado en uno o más, pero distinto, ¿verdad? De otra demencia. Cambio en el lenguaje, ecolalia, ¿verdad? Repetición de lo que se habla, afasia también, disminución de la capacidad del lenguaje, dificultad para hablar o entender el discurso, reducción del vocabulario, incapacidad para hablar, mutismo. Entonces, ese mutismo hace, ¿verdad? Como que es, pero no siente empatía, tiene el problema de afectividad y la incapacidad para hablar y disminución en la capacidad para realizar nuevas, no copié todo, eh, para realizar nuevos aprendizajes, porque va perdiendo, porque tiene también problemas de memoria, solamente que no es tan acentuado como Alzheimer, es el que más acentúa, a pesar que también Creutzfeldt y Creutzfeldt y Huntington. Problemas neurológicos, debilidad, aumento del tono muscular, apraxia, dificultad con la coordinación movimiento, empeoramiento de la pérdida de memoria y otros problemas, incontinencia urinaria. Todos dicen incontinencia urinaria, pero no es solo incontinencia urinaria. También la incontinencia de defecación, porque no va a poder, al tener incontinencia ya urinaria, ya tiene incontinencia los esfínteres, totalmente, ya no puede controlar. En el caso de Pig, Huntington, Creutzfeldt-Jakob, es por el deterioro en sí. En Alzheimer es porque se olvida y busca el baño, no sabe dónde está, se va a la cocina, se va a los dormitorios y después ya se hace todo encima, ¿verdad? Y eh, porque ya no sabe dónde queda, llega un momento tampoco que no sabe para hacer esa necesidad que tiene que ir, ¿verdad? A un sanitario. Entonces, es por la pérdida de memoria. En este caso es por el deterioro que se produce en el músculo también. Entonces, y el mal funcionamiento de los esfínteres, la vejiga, entonces hace que no pueda retener. La etiología, aún no se ha determinado una base genética para esta enfermedad, como todas las otras demencias. En la mayoría de los casos no son hereditarias. Las personas que la padecen tienen anomalías llamadas cuerpos de Pick y células de Pick que contienen en una forma anormal de una proteína llamada tau. La causa exacta se desconoce, ¿verdad? ¿Por qué esa proteína, digamos, se vuelve anormal en la cantidad que contiene? Así como los otros también, los ganglios basales, en la sustancia negra, ¿verdad?
No se sabe por qué la serotonina también, ¿verdad? La alteración, no se sabe por qué la dopamina, por qué sucede, no se sabe por qué sucede. Entonces, por eso es que no se sabe cuál es la etiología de estas demencias. El tratamiento farmacológico, anticolinérgico, analgésico, antidepresores, anticonvulsionante para la agitación y para los estados agresivos y peligrosos, neurolépticos, ansiolíticos. Es decir, vienen a ser los mismos tratamientos farmacológicos para las otras demencias, que estos fármacos son para los síntomas. Entonces, para aliviar los síntomas, es, no es para curar la enfermedad, ya les dije, ¿verdad? Ya saben. Y para que el deterioro no sea tan acelerado. Es solamente, entonces, es paliativo, ¿verdad? El tratamiento psicoterapéutico. La psicoterapia normal no siempre funciona, ya que puede causar confusión o desorientación. La modificación del comportamiento puede ayudar a controlar conductas inaceptables o peligrosas. Esta terapia consiste en recompensar los comportamientos apropiados e ignorar los inapropiados. Sería el conductismo, ¿verdad? El- y puede ser cognitivo-conductual también, ¿verdad? Pero recompensar, ahí ya está la terapia conductista. No existe un tratamiento eficaz a la hora de tener o paliar esta enfermedad. El tratamiento es más bien para disminuir los síntomas de ansiedad, alucinación, depresión, cambio de personalidad, ¿verdad? Como ya dijimos. Y creo que termina ahí. Sí, es cortito. No, no, es homogéneo, ¿verdad? Como todos los otros. Y homogéneo, ¿verdad? Heterogéneo. Es, es como las otras demencias. Pero no hay, digamos, el Parkinson, por ejemplo, el deterioro, ¿verdad? Vamos estudiando uno a uno cómo se da, y el Alzheimer también, ¿verdad? Vamos viendo cómo se va deteriorando. Entonces, profundizamos más. En la enfermedad de Pitt, la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Jacob-Creutzfeldt, no hay una prevalencia alta, es baja la prevalencia. Entonces, también los estudios que se hacen, ¿verdad? Digamos, no son tan para la investigación. Justamente estaba leyendo en un libro de neurología, ¿verdad? ¿Cómo es que no se descubren si hay más deterioro, y que un pequeño deterioro quizás hace que esto abarque más deterioro dentro del sistema nervioso central? Pero no existen estudios porque la prevalencia es baja. Se estudia más Parkinson, Alzheimer, porque la prevalencia es altísima, cada vez es altísima. Así como les dije la otra vez, lo del espectro autismo, ¿verdad? Que antes en una embarazada, en 1 millón de embarazos, sucedía uno, ahora en 10.000 sucede. Entonces, aumentó muchísimo la prevalencia. Bueno, no sé si hay preguntas que quieran hacer. Es realmente sencillo el deterioro de sí. Todo bien, profe. Bueno, Profe, para el examen, ¿qué tenemos que saber específicamente para cada tema? y yo les voy a poner un caso y ustedes van a poner el diagnóstico. Ah, ok. Sabemos, ¿verdad? Que para el caso es, para los En base a casos, todo lo que dimos, ¿verdad? En base a todo lo que dimos. solamente lo que dimos, solamente Ok, lo que ok. dimos. Súper. Nunca les voy a poner, yo jamás puse algo que no di, ¿verdad? Y cómo es. Entonces ustedes ven los deterioros, porque en las demencias, por ejemplo, son parecidas, pero se dan cuenta que en cada enfermedad hay un deterioro que se da más, que se exacerba más, y que en el otro no, ¿verdad? Entonces, en cada uno hay un deterioro mayor de algunas partes, ¿verdad? Del cerebro,
y que produce entonces deterioro también en la parte muscular, en la parte de la marcha o en la conducta, ¿verdad? Vimos conducta, ¿verdad? Compulsiva, vimos también conducta psicótica, ¿verdad? Eso se da solamente en una enfermedad, en una demencia, en las otras no se dan, alucinaciones no, ¿verdad? Pero el deterioro de la memoria sí se dan todos, pero en el que se acentúa es en el Alzheimer. Entonces, y así, ¿verdad? Esos son los deterioros que se presentan. Y ahora vamos a ver otro, ¿verdad? Ya no es demencia, pero es un trastorno neurológico, porque también es un deterioro dentro del sistema nervioso central, ¿verdad? Es acá. Todo esto ya les alcé, y inclusive ya alzando más, ¿verdad? Y a medida que voy desarrollando, entonces ya tienen, y por ahí si leen, pueden hacer preguntas para aclarar algunas cosas, ¿verdad? De repente. Bueno, la esclerosis múltiple anteriormente había una bajísima prevalencia. Hoy en día hay altísima prevalencia. Y esta enfermedad se da en personas jóvenes. Más se da en personas jóvenes y Para mí, creo que a mi sí, parecer siempre hubo esta enfermedad, solamente que era desconocida. Se daba a confundir sus síntomas, entonces no se sabía que era esa enfermedad. y puede ser, porque realmente hay que hacer un buen diagnóstico diferencial para poder, digamos, diagnosticar. Y quizás como no se conocía tanto, también, porque yo conozco una amiga, ¿verdad? Que eh, es modista, ella era nuestra modista de alta costura, digamos, cerca de Salema. Es, ella te hacía esos vestidos de noche, hacía para las esposas de los embajadores. Espectacular, espectacular su trabajo, un sueño. Empezó a los 45 años a deteriorarse, deteriorarse. Yo, yo no detecté que era eso, quizás no quería creer, porque ella era súper joven todavía y es todavía joven, ¿verdad? Hace 8 años por ahí que se le detectó. Pero acá los médicos no le detectaron. Ella tuvo que irse a Buenos Aires, pero nunca me dijo que era esclerosis múltiple. Cuando se fue a Buenos Aires y le hicieron un tratamiento que realmente donde lleva una buena calidad de vida, pero siempre con el deterioro, eso sí, ya no puede andar como antes, los ojos, ¿verdad? No, no distingue bien, por eso ella ya no trabaja. Es una pena porque era maravillosa. Y, ¿cómo es? Y nunca me dijo. Me dijeron que allí ya le diagnosticaron bien. Acá todos los neurólogos recorrió. Quizás no se fue al doctor Feltes, que es un neurólogo, el papá, no el hijo. El hijo fue alumno en Lima Culera, yo era psicóloga, cuando él estaba en secundaria. Eh, pero no es lo que el papá, a lo mejor porque es joven todavía, pero el papá es una eminencia y se retiró sin que tenga la edad para retirarse, no sé. Tendría que, no tendría, no sé, yo le dije, ¿por qué te retiraste, doctor? Él, vos le llevabas todos los estudios, me acuerdo, yo tuve problema una vez de columna, me hice miles de estudios, me pidieron, no él. Me fui a otro, yo no sé por qué me fui a otro. Y no, uno me quería operar, yo cuando me hice operación ya me corro. Yo digo, no, en esta época no estamos viviendo en la época cavernícola, estamos viviendo en el siglo XXI, por favor, no puede ser, esa es la solución. Entonces me voy a otro, me dice inyección de ozono, que siguen utilizando. Permiso, un segundito. Cindy, ya vino René, está ahí en el portón. Ay, ese es mi perro. No, él no entró porque Heidi se puso ahí, no, no le dejó entrar. Perdón, un ratito, es mi perro que adoptamos de grande y se abre el portón y ya sale. Bueno, entonces,
la inyección de ozono, ¿lo han escuchado? No tienen que ponerse. Eso en el tercer mundo ya, en el tercer mundo se sigue usando, no tiene ninguna respuesta positiva. En primer mundo ya se desechó. Entonces me dijo, me dice, cuando me fui a otro neurólogo buenísimo también, me dice eh, 5 sesiones de inyección de ozono. ¿Y dónde se pone? En la médula. En la médula, le dije. Yo lo primero de parálisis pensé, ¿verdad? Dios mío, ni loca, ¿verdad? Pero le dije, y con eso me iba a curar. Le pregunté nomás, yo no me iba a poner. No, con eso vamos a ver cómo avanza. Ah, no, doctor. ¿Cómo en esta época va a ser así? Por favor, ¿verdad? Yo siempre me plagueo, ¿verdad? Mi hija no se suele querer ir conmigo por eso. Y entonces, después me acordé del doctor Feltes, que una eminencia, y me fui junto a él, así con mis estudios. Me vio, ¿verdad? Entré, me senté y me dijo, ¿qué le trae? Acá tengo mis estudios. No, vamos a sentarnos allá. Me golpeó así la rodilla con una cosita, parecía un martilito. Después, no sé, unas cuantas cosas me hizo hacer y me dijo todito mi diagnóstico. Y después agarró mis estudios, ahí donde tiene la pantalla, ¿verdad? Colocó, entró, ay, qué suerte, colocó, ¿verdad? Y me fue diciendo todo lo que yo, los síntomas que tenía, ¿verdad? Y me dijo, en una semana usted se va a curar. Le van a decir operación, le van a decir el ozono. Sí me dijeron, doctor, y corrí en esta época del siglo XXI, le dije. Y me dijo, no te va a solucionar jamás. Y en una semana esto ya se va a solucionar solo. Yo realmente, no sé, salí de ahí, creo que me fui a la UAP a enseñar y es como es, me curé. Ya no me dolió más, nada de nada de nada. Le llamé al otro día, le agradecí muchísimo, le dije por lo visto que era psicológico también. No, 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 acá no hay nada psicológico, acá todo es fisiológico. Doctor, le dije, si nuestro psiquismo abarca todo lo que es nuestro cerebro, le dije, nuestro psiquismo podemos pensar, yo ya le iba a dar una lección, ¿verdad? De psicología después, empecé, ¿no? Ya así que después mi hija me miraba y bueno, ahí corté, ¿verdad? Ya le dije la memoria, el sentimiento, todo está ahí, ¿verdad? Pero eso es lo único que él no acepta la parte psicológica. Es cierto que la parte fisiológica de los nervios trabaja sobre la columna, pero cuando vos te pones nerviosa o estás estresada, se trabaja directamente sobre los nervios y los nervios trabajan la parte débil que uno tiene. Cualquier parte débil. Ustedes, por ejemplo, no sé, tienen un estrés o tienen un problema, qué sé yo, o puede ser laboral o no sé, puede ser porque van a rendir un examen muy difícil. Bueno, te afecta psicológicamente, emocionalmente. Hay personas que no pueden ingerir alimento, ¿verdad? Se le contrae el estómago. Y otros, la ansiedad, ¿verdad? Empieza a ingerir el doble lo que necesita. O le duele a otro el hombro, la cabeza, etcétera, ¿verdad? Claro que tenemos que trabajar esa parte, ¿verdad? Se puede, pero el estómago no sé cómo se va a poder trabajar. Y entonces, eso es el psiquismo, esa es la parte emocional y eso es lo que nos afecta. Y entonces cuando así, ¿verdad? De repente le llevé una vez a mi papá, al mirar nomás ya, otro neurólogo le quería sacar porque tenía un poco líquido, había sido a cierta edad. Eh, hay, porque viste que la parte médica yo no estudio, ¿verdad? Solamente la parte neurológica y psiquiátrica, y había sido cuando se tiene cierta edad, mi papá tenía ya cerca de 95, es como que se contrae el cerebro y tiene un líquido, tenemos un líquido, ¿verdad? Dentro del cerebro y esto aumenta el líquido. ¿Y qué hace? Entonces hace que tenga problemas, a lo mejor la vista le disminuye, también la movilidad, ¿verdad? Puede caminar todo, pero más lento. Es decir, tiene una serie, ¿verdad?, de efectos negativos, pero es normal. ¿Y qué pasó? Al que me dijo a mí lo del ozono, porque nuestro mismo seguro médico SPS, ¿verdad? Donde yo también soy prestadora de servicio, pero a veces se equivocan, pero el doctor Felte, él no estaba en ningún seguro, él
era así privado. Y, ¿cómo es? Le llevamos y le querían hacer una punción para sacarle el líquido. Mi papá me dijo, Fanny, mi hija no vaya a permitir. Mis 5 hermanos dijeron sí. Yo le dije, no, no le va a hacer, doctor. Usted le hace, yo le voy a querellar. Y entonces no le hizo, porque los 6 teníamos que firmar. Entonces yo le dije, vamos junto al doctor Felte, papá. Y le llevé, y cuando entró así, por teléfono ya le dije más o menos, ¿verdad? Entró caminando, él no necesita ninguna cirugía. Él tiene líquido, pero lo normal. Y es así, así va a ser. Es por la edad. Son cosas tan importantes cuando uno es profesional. Por eso yo digo también, cuando uno es un buen psicólogo, que me preguntaron la otra vez, ¿cuál es la mejor terapia? No hay mejor terapia. Hay mejor terapeutas o malos terapeutas. Todas las terapias son buenísimas. La base es la psicoanalítica, de ahí parten todas las terapias. Entonces, así como hay buenos médicos también, ¿verdad? Por eso hay que actualizarse constantemente en todo, en todo. Y utilizar las mejores técnicas terapéuticas, ¿verdad? Y porque a veces hay pacientes que a lo mejor ciertas técnicas no le va a ir o no le va a gustar. Creo que ya les dije, ¿verdad? Cuando son jóvenes, generalmente eso de hacer meditación, relajación, no es que les gusta tanto. Conste que sería bueno, ¿verdad? Que les va a ayudar muchísimo. Pero así es. Bueno, yo lo que le estoy diciendo no es una cosa, es dentro de lo que es, ¿verdad? Lo que es los trastornos neurológicos que son importantes, que nosotros podemos transmitirle a nuestros padres, transmitirle a los pacientes, ¿verdad? Saber esto que son importantes, que no están en los libros, pero son de la vida diaria, ¿verdad? Es cuando uno va a hacer para un diagnóstico, cuando se va junto a un especialista, y te da un diagnóstico un diagnóstico, digamos, y un tratamiento severo va a ser. Entonces hay que ver nomás otro especialista, ¿verdad? Y si 3 especialistas te dicen lo mismo, bueno, está bien, tienen razón, pero hay que ver. Bueno, entonces le estaba diciendo, ¿verdad? Que esto empieza de joven, justamente la mamá, una alumna, no es la mamá, perdón, la tía de una alumna, a los 33 años se le manifestó. Ella era sanísima, sanísima. Y en el colegio se cayó. Y se cayó sin tropezarse nada. Entonces llamaron a la ambulancia, le llevaron. Después empezó a perder la vista. En una semana se quedó totalmente ciega. Porque afecta la vista. Pero no a todos les da así. A mi amiga, por ejemplo, le afectó la vista, usa anteojos bien, digamos, ¿cómo se llama? De mucha, ¿cómo se dice? Cuando tiene mucho, no me viene ahora, es, es, ¿cómo se dice? Cuando el anteojo, a mí, por ejemplo, me aumentaron No 50. es graduación, profe. Hay gradación, ¿verdad? No, Graduación, sí. graduación, así como graduar, sí. Sí, porque me dijo 50, sí, 50 más vamos a graduar. Tú, sí, me dijo el doctor. Y cómo es para ver de cerca, porque lejos no tengo problema, pero cerca sí. Es, entonces, es, ¿qué le estaba diciendo? ¿Por qué le estaba hablando de eso, de la vista, perdón? Ella usa, ¿verdad? Un anteojo, mi amiga Vicky, un anteojo de alta graduación que antes no usaba. Ella no usaba anteojo, ella sin nada así veía. Pero sí usando, no perdió más. La vista quedó ahí, ¿verdad? Vamos a ver los distintos tipos de esclerosis múltiple. Están los benignos, están los otros, ¿verdad? Están los primarios, secundarios, y entonces depende de qué tipo le toma. Y a esta tía de esa alumna que ella me comentó, en una semana quedó ciega. Ella también me comentó que anteriormente no había grupos eh, de los que tenían estas enfermedades y después empezaron a unirse porque cada inyección, no sé si salió 800.000, no quiero mentir,
que tenía que ponerse así durante un tiempito, ¿verdad? Y luego descansaba y luego otra vez se ponía por día, pero costosísimo. Entonces, formaron un grupo y ahora sí, dice que el Ministerio de Salud les ayuda y les provee esos fármacos. No sé, en este momento ni durante la pandemia, ¿verdad? Ella ya se recibió, así que no sé, ¿verdad? Más. Pero ya hay grupos, ¿verdad? De contención que anteriormente no había. Porque también le tomó a la mamá de un alumno que es colega, que hace años ya se recibió, que fue mi alumno, y él presentó este trabajo sobre su mamá. A los 12, él tenía 12 años cuando su mamá, muy joven todavía, le tomó. Y a él le hizo demasiado daño verle a la mamá deteriorándose, pero sigue viviendo, porque él tiene ya 30 y algo, sigue viviendo la madre y quedó, ¿verdad? No, no avanzó su deterioro, pero tiene varios deterioros, muchos síntomas de deterioro tiene. Es una enfermedad crónica, entonces, y autoinmune que afecta a la mielina o materia blanca del cerebro y de la médula espinal, provocando la aparición de placas escleróticas que impiden el funcionamiento normal de estas fibras nerviosas. La esclerosis múltiple produce una anomalía inmunológica que se manifiesta en problemas de coordinación y equilibrio, debilidad muscular, alteraciones de la vista, dificultades para pensar y memorizar y sensaciones de picazón, pinchazos o entumecimientos, además de otros síntomas. Las causas que originan la esclerosis múltiple se desconocen. Hasta ahora es idiopática. No todos los síntomas tiene. Por ejemplo, mi amiga, que yo sé bien, todo lo que me contaba, la mayoría tiene, pero ella no tenía el hormigueo, la picazón, eso, entumecimiento, sí. Inclusive se le deterioró, se le deformó sus dedos también. Entonces ya no iba a poder trabajar, era imposible para el trabajo que hacía. Quizás otro tipo de trabajo sí realizaba, sí, pero ese tipo de trabajo no. Etiología. Las causas de la esclerosis múltiple se desconocen. Se sospecha que un virus o un antígeno desconocido son los responsables que desencadena, ¿verdad?, esta enfermedad. Esta también no sé si suelen ver a veces en Canal 9, la periodista del mediodía, que está con que fue marido de Jolie. Eh, es, ¿Cómo se llama? Roberto Pérez. Y ella, por ejemplo, ella contó, ella tenía una enfermedad, es como ella dijo, no es esclerosis múltiple, esclerosis múltiple, pero es parecido. Y ella mostró su mano totalmente deformada. Si ella no contaba, yo no me iba a dar cuenta, porque ella siempre tiene así, ¿verdad? Y bien arregladas las manos, las uñas impecables. Y ellos también formaron para esa patología es una sociedad porque es carísima, carísimo los medicamentos. Entonces formaron un grupo así de apoyo. Y a lo que no contó es si tienen también así, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud les solventa los fármacos, ¿verdad? Eso no contó. Pero contó, era un tipo de enfermedad parecido a la esclerosis múltiple, pero el deterioro se le daba en las manos, porque después la parte del cuerpo está muy bien, ella usa taco alto, todo, ¿verdad? Es, como digo, si ella no hacía, no contaba, yo no me iba a dar cuenta. Quizás si miraba detenidamente, pero nunca miro, ¿verdad? Escucho nomás y entonces de repente las noticias. Bueno, etiología entonces no se desconoce. Eh, El sistema, dijimos, ¿verdad?, que es el deterioro dentro del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, y que ataca la mielina, ¿verdad? Ahí muestra la vaina de mielina del nervio saludable, ¿verdad? Y el axón. Esa es la mielina, ¿verdad?, que se deteriora cuando se produce esta enfermedad, esclerosis múltiple.
En múltiple esclerosis, la vaina de mielina, que es una membrana protectora que envuelve todo el axón de una célula nerviosa, se destruye con la inflamación y cicatrización. De tanto que hoy hablé, ya estoy toda zombie. De repente tendría que cambiar capaz los días de fono. Bueno, esto provoca con el paso del tiempo la aparición de lesiones de desmielinización, tiene que ser por eso subrayado, y posteriormente cicatrices, que son las placas, en distintos puntos del sistema nervioso central. La desmielinización puede afectar a zonas diversas del sistema nervioso central y la distinta localización de las lesiones es la causa de la variabilidad y multiplicidad de los síntomas. Multiplicidad de los síntomas. Trastornos motrices, sensitivos, del lenguaje, del equilibrio, viscerales, etc. Es decir, abarca todo porque abarca también, no es solamente la parte externa, también la parte de las vísceras, ¿verdad? No es, digamos, no solamente una zona, sino que es totalmente, ¿verdad? El organismo no es solamente el sistema nervioso central, sino que también parte, ¿verdad? Fisiológica del cuerpo. Las esclerosis múltiple es la enfermedad neurológica más frecuente entre los jóvenes de raza blanca en Europa y Estados Unidos. Su incidencia disminuye en los países del norte a los del sur. En Europa es de aproximadamente 50 casos por cada 100.000 personas. Las mujeres se afectan el doble que los varones, es decir, hay una prevalencia entonces en mujeres. El doble, sería 50% más que los varones. En cambio, en Japón, África y América del Sur es de 4 casos por cada 100.000 habitantes. Se han discutido distintos factores etiológicos. Factor ambiental, los niños en edad prepubertal cuando emigran de un territorio de alto a un territorio de bajo riesgo de EM. No, de bajo riesgo de esclerosis múltiple. Yo estaba pensando en la parte de escolarización. Coste que yo hice. Este PowerPoint. Bueno, entonces, cuando se muda de un alto riesgo o a uno de bajo riesgo, mantienen dicho bajo riesgo. Es como que dice que se contagia, sería, pero no se sabe. Sin embargo, esto ya no ocurre con los adultos después de la pubertad. Mantienen el mismo riesgo elevado de su país de origen. Entonces, si se van en un país, si salen de un país, ¿verdad?, de alto riesgo, se van a un país de bajo riesgo, igual pueden tener. En cambio, con los niños no sucede eso. Realmente es raro, es como que se contagia entre personas adultas, porque la parte inmunológica quizás tienen menos defensa, más baja, ¿verdad? Su inmunidad, y no sabemos, ¿verdad? O sea que yo no puedo estar especulando tampoco, ¿verdad? Pero algo hay que en los niños no se da y en el adulto se da. Y ahí tiene que ser solamente la parte inmunológica. Infección. Se apoya en el hecho de una forma epidémica de esta enfermedad que apareció en las Islas Feroe tras la ocupación británica durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es según infección. Y según la genética, entre los pacientes de raza blanca con esta enfermedad, el 60-70% son positivos. El riesgo de enfermedad en familiares directos es de 15 a 25 veces superior a la población general. Sin embargo, los miembros de la familia tienen un riesgo individual de solo
pero esto no creo que continúe. No, no copié todo esto. Sin embargo, los miembros de la familia tienen un riesgo individual. No sé qué porcentaje, realmente no quiero mentir. ¿Cuántos porcentajes los miembros de la familia tienen un riesgo individual? Tendría que ver eso, no quiero mentir. No recuerdo. No sé por qué no habré pasado todo en limpio. Principales, voy a arreglar eso y les voy a completar. Dice de 25 a 30 veces mayor, ¿verdad? Pero habría que ver, ¿verdad? ¿Qué sucede en ese caso, ¿verdad? Principales síntomas de la esclerosis múltiple: cansancio, visión doble o borrosa, problemas del habla, temblor en las manos, debilidad en los miembros, pérdida de la fuerza o de sensibilidad en alguna parte del cuerpo, vértigo o falta de equilibrio, sensación de hormigueo o entumecimiento, que ya vimos hace rato, problemas de control urinario, dificultad para andar o coordinar movimientos. Sí, camina apenas, apenas. Realmente yo no conozco otra persona que tenga, pero ella no me dijo que tiene, pero yo sé que tiene. Por todos los síntomas sé que tiene. Al principio no me di cuenta tampoco, uno no quiere creer, ¿verdad? Y después uno se da cuenta. Pero lo raro es que acá se fue a los mejores neurólogos y no le diagnosticaron. En Buenos Aires recién, y los fármacos hace traer de allá. Muchos síntomas son similares al Parkinson. Sí, ¿verdad que sí? Sí, muchísimos. Sí, muchos. En general, la esclerosis múltiple es una enfermedad, no tiene nomás los movimientos que tiene, esos movimientos involuntarios que tiene el Parkinson. En eso, entonces, para Pero, la... pero el Parkinson puede comenzar con, por Así es. ejemplo, mi papá tiene, ¿verdad? Comenzó con el Parkinson, él no tiene temblores, pero no puede mover bien las piernas. Ah, ya. Dificultad para Pero caminar, es Parkinson, ella le diagnosticaron ya. la diagnosticar el Sí, neurólogo. sí. Sí. Tiene todos los otros síntomas también. ¿Y cuántos años tiene? Él tiene 65. 60. Súper joven, Sí, Dios mío. joven. Muy rápido se le... Pero a lo mejor, bueno, no sé, pero una vez también una persona que yo conocía, o la muy amiga de mamá, le diagnosticaron Parkinson. Ujú. Y yo le decía que no era Parkinson. Y a su familia le decía, no, son movimientos parkinsonismo. ¿Cómo no hay deterioro? Tenía que ir viendo. Pasaba el tiempo, no se deterioraba más. Pero se ponía nerviosa y todo lo que tenía a la mano echaba por O el sea, tenía movimiento. Parkinsonismo entonces, porque no tenía deterioro Parkinsonismo. cognitivo. Sí, sí, parkinsonismo, pero no era Parkinson. Eh, Después siguió así tratamiento neurológico, ¿verdad? Para los nervios, ¿verdad? Tomaba un medicamento para el cerebro, todo eso, ¿verdad? No recuerdo cómo era que se llamaba, porque yo siempre preguntaba. Y mejoró. Ya no tuvo más esos movimientos y también tenía que tener, no tenían que contarle problemas, todo eso, ¿verdad? Le dijeron. Y también que caminara. Y le hacían caminar, ¿verdad? Del portón al fondo de la casa y así, que caminara, ¿verdad? Le ayudaba. Pero después ya no tuvo más esos movimientos. Y si era Parkinson, tenía que ir sí. deteriorándose. Y es neurólogo el que le dio el diagnóstico. Y yo decía, no es, decía, porque pasaban los meses y el deterioro no se acentuaba. No digo así, en forma exagerada, ¿verdad? Sino que un poquito más, algo más de síntomas no aparecía. Y, y realmente sigue viviendo y como es, no tiene ya esos movimientos. Seguro que algunos fármacos que tomaba, Le producía antes, Parkinsonismo. sí, Mm. eso, antes que le diera para el cerebro, le dio, ¿no? Era buenísimo porque no era, como es, era vitaminas para el cerebro, ¿verdad? Mm. No eran sedantes. Complejo B. No, era un nombre raro. Realmente hubiera anotado porque le hizo súper bien, súper bien.
ella le contaba más, yo le dije que le preguntara cómo se llamaba, ¿verdad? Pero otro día, ¿verdad? Estuvimos y le pregunté y me dijo, era cortito el nombre, pero no me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Ya no me voy más hacia ahí porque ya no están mis padres, ya no me voy. No me quiero ir todavía. Sí. Tendría que preguntarle a su hija que me averigüe cómo se llama. De repente un buen neurólogo le habrá dado. Tampoco le pregunté el nombre del neurólogo. Me dijo que vivía hacia Cristo Rey, sobre esa calle eh, de Cristo Rey, pero hacia, más o menos hacia el Ibero. No sé qué neurólogo será. Bueno, en general, entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad de adultos jóvenes, la edad media de 29 a 33 años, pero la gama de edades de aparición es muy amplia, aproximadamente de los 10 a los 59 años, y las mujeres sufren la enfermedad con una frecuencia algo superior a los varones. Es decir, las mujeres son más propensas a contraer esclerosis múltiple que los hombres. Principales síntomas de esta enfermedad: cansancio, visión doble borrosa, problemas al hablar, temblor en las manos, debilidad de los miembros. Yo ya les leí esto, ¿verdad? Por eso me dijiste que parece el Parkinson. Sí, ya les Sí, dije. los síntomas ya le diste, profe. Disculpen. Y sí, porque viene a ser parecidísimo a Parkinson. Esta enfermedad, más allá de lo que ves, ¿verdad? Afecta, ¿verdad? La parte de la vista. Ay, ya no veo yo lo que decía, pero son lo que le estaba explicando, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? La disminución de la vista, a algunos les da ceguera, trastorno en el habla, ¿verdad? En la marcha, problemas cognitivos, emocionales, alteraciones en la capacidad visual, alteraciones sensitivas, disfunción sexual, problemas de vejiga e intestinales. Bueno, eso no estaba dentro de lo que hasta ahora le estaba explicando, ¿verdad? Pero que sí que abarca todo, sí. Ah, sí les dije los esfínteres, claro que les dije. La vejiga, sí les hablé de esa parte. Es como una síntesis, digamos, de los deterioros que produce. La esclerosis múltiple, ay Dios mío, de tanto hablar, no sé si es psicológico, eso que aumentaron a 1 hora cátedra, ya es mucho, continuar así es muchísimo, a 6:30, muchísimo. Hasta las 7 tenía que ser, pero Giselle, la decana nomás, como sabe que yo tengo psicología, ¿verdad? Me dio hasta las 6:30, pues hasta las 7 tenía que ser. Pero tratamos de hacer continuado, no hay receso, nada, así. Bueno, nunca luego hice el receso de que hay virtual. Los síntomas principales de la esclerosis múltiple. Las centrales, ¿verdad? Son fatiga, deterioro cognitivo, depresión, ansiedad, humor inestable. Visuales, ¿verdad? Nistagmo, neuritis óptica, diplopía. Todo eso ya es la parte visual, que sería un oftalmólogo a manejar lo que significa esto de nistagmo. Iba a buscar y no busqué. Habla, disartria, eso, ¿verdad? Ya saben. Ahí les va a explicar Carlos y Giselle también. Está Giselle. Yo a ella no le... Giselle, ¿vos estás? ¿Vos estás? Le digo. ¿Cómo es? Cuando alcé los nombres... No me Debilidad acuerdo. de los músculos del habla. Sí, exacto. Garganta, ¿verdad? Disfagia, músculo esquelético, debilidad, Mm. espasmo, ataxia, es impresionante todo. Sensación, dolor, hipostesia, parestesias, intestinal, incontinencia, diarrea o estreñimientos,
urinarios, ¿verdad? Incontinencia o frecuencia o retención, ¿verdad? Es decir, que puede dar la alteración ambos, ¿verdad? O retención o es, es como es frecuentemente, ¿verdad? Orina. Y si orina frecuentemente, le dan un fármaco. Y ahí no orina tanto. Después necesita otra vez orinar. Es impresionante para otra patología nomás que ya presenciese que es así. Después ya empiezan los órganos a deteriorarse. Pero no de la esclerosis precisamente, ¿verdad? Bueno, tipo de esclerosis, esclerosis múltiple. Benigna, ¿verdad? Está la benigna. Ahora vamos a ver los tipos, ¿verdad? Está la benigna, que son los casos que da tras uno o dos ataques. La recuperación es completa, por eso es benigna. La enfermedad no empeora a lo largo del tiempo y suele tener síntomas menos graves. Estos casos solo se identifican cuando queda una incapacidad permanente pequeña a los 10 o 15 años del primer ataque, que fue identificado en su día como esclerosis múltiple, ¿verdad? Con recaídas. Eso es si es que le diagnostican bien, quizás ahora ya diagnostiquen mejor, porque anteriormente no había mucha prevalencia. La remitente recurrente, especialmente en fases tempranas de la enfermedad, los síntomas disminuyen o desaparecen espontáneamente en un periodo que puede durar días o meses. Este tipo de transcurso también se denomina con recaídas o remisiones. Nuevas recaídas pueden aparecer en semanas o varios años y son imprevisibles. Estas recaídas pueden incluir los síntomas anteriores y otros nuevos. Qué terrible cuando piensa que ya pasó, ¿verdad? Que pudo haber sido benigno y sin embargo, no. Sin embargo, estudios de resonancia magnética muestran que el daño a los nervios puede continuar en estos pacientes, incluso cuando los síntomas han remitido. Se sabe desde hace mucho tiempo que la esclerosis múltiple nunca duerme, por lo que la importancia del tratamiento preventivo es grande. Muchos enfermos permanecen en esta fase el resto de sus vidas. Qué bueno si no vuelve, ¿verdad? Y si no continúa con síntomas mucho más severos. Se queda con ciertos síntomas y ahí, ¿verdad? Permanece. Esclerosis múltiple, progresiva secundaria. En muchos casos la enfermedad cambia al cabo de varios años y los síntomas comienzan a progresar lentamente con o sin recaídas sobreimpuestas. No se conoce aún bien su etiología. Esos son progresivas lentamente. Y la progresiva primaria. Un 10% de todos los individuos afectados presentan un avance crónico desde el principio sin remisión de los síntomas. Es la llamada forma progresiva primaria y a menudo aparece junto a debilidad en las piernas y alteraciones en el andar y en la vejiga urinaria. Parece que son procesos degenerativos y no inflamatorios los que tienen un papel preponderante en este tipo, porque si era inflamatorio, entonces le daba unos fármacos, ¿verdad? Unos antiinflamatorios potentes, entonces eso disminuía y desaparecía. Pero como es degenerativo, eso no va a disminuir, al contrario, va a ir intensificándose, ¿verdad? Y se va a ir deteriorándose. En los casos en que la forma progresiva primaria se sobreimponen a recaídas, se suele hablar de progresiva con recaídas. El tratamiento relativamente reciente es el interferón beta en inyecciones. Eso es lo que es costosísimo. No quiero mentir, no sé si era que 800 o 1.200, no recuerdo, pero era costoso y tenía que ser así durante una semana, luego descansaba y después continuaba.
El tratamiento es relativamente reciente, entonces este fármaco inyectable reduce la frecuencia de las recidivas. ¿Qué significa recidivas? Que vuelva a recaer. Entonces disminuye, ¿verdad? Si se está intensificando y luego, ¿verdad? Se estaciona, ¿sí? Y no hay más deterioro, entonces este fármaco hace, ¿verdad? Que no vuelva a deteriorarse más, digamos, impide, ¿verdad? Que vuelva a... O si de repente es benigno, ¿verdad? Y ya no avanza el deterioro, entonces esto hace para que no avance el deterioro, que no haya un nuevo deterioro. La mielina oral y es costosísimo, por eso se inyectaban. Mielina oral y copolímero, ese no me acuerdo que me haya hablado, que ayudarán a evitar que el organismo ataque a su propia mielina. Seguramente que se les da también. Los síntomas agudos pueden controlarse con la administración durante breves periodos de corticoides, ¿verdad? O como la prednisona, que son corticoides, administrada por vía oral, o la metiprednisona por vía intravenosa. El tratamiento del brote con corticoides, plasmaféresis, tratamiento modificado del curso de la enfermedad, se trata de prevenir la discapacidad neurológica a largo plazo. Algunos de los fármacos aprobados para este tratamiento son el interferón beta, el acetato de glatiramero, la azatioprina, la mitoxantrona o natalizumab. Realmente son fármacos que se utilizan solamente para esto, porque no solamente en este suelo. Es para tener una idea nomás, no es para que ustedes, yo no les voy a preguntar jamás de los fármacos de ninguna patologías, tanto psiquiátricas como neurológicas, porque no estamos estudiando farmacología, entonces no se preocupen, es para tener una idea, ¿verdad? Que les pongo. Y en Kaplan está, ahí van a ver que en Kaplan está, Profe, sí, en el posgrado se da psicofarmacología, ¿no sabes? no, no sé, no creo, porque tiene que ser un neurólogo, un psiquiatra, Ah, el que entiendo, tiene entiendo. que dar. Sí. Anteriormente, cuando estaba el doctor Arias, sí, ¿verdad? Tuvimos esa que estudiamos con Rosa, eh, y cómo es, pero vino todos esos libros de psiquiátricos que está ahí en la UAP, ¿verdad? Montenegro, la doctora Puy, vino también este alemán que hizo farmacocinesia y farmacología, es un libro granate que hay en la UAP, y usábamos traductores, ¿verdad? ¿Cómo era? Auriculares parece que era, para traducir, para entender, ¿verdad? Y cuando eso se hizo, pero era buenísimo. Pero por supuesto, todos éramos psicólogos, lo que seguíamos, psicólogos y psicólogas, es para tener un conocimiento porque nosotros no vamos a medicar, ¿verdad? Al no ser médico no podemos medicar, pero es muy importante porque ayuda muchísimo para conocer. A mí me encanta porque yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿verdad? Si están tomando algunos fármacos, qué fármaco y todo eso para ver Por ahí si tienen una pista con lo que eh, toman. eso, y también si tiene otra patología sistémica, por ejemplo, y está tomando, si no son contraindicados los fármacos entre sí. Todo eso, ¿verdad? Para decirle que hablen con sus médicos respectivos, ¿verdad? Y que cuenten, porque a veces ellos no cuentan. Entonces es muy importante eso. Objetivo del tratamiento, entonces modificar la evolución de la enfermedad, aliviar los síntomas, sí, porque no hay cura, ¿verdad? Entonces es aliviar los síntomas y también para que el deterioro no sea tan rápido, así como la demencia. Es decir, también así como los fármacos que se toman, ¿verdad? Para la demencia, para que el deterioro no sea tan rápido. Superar las secuelas, recursos para enfrentarse a la enfermedad, recursos individuales, ¿verdad? Esos son los objetivos del
tratamiento. Ahí los recursos para enfrentarse a la enfermedad sería con psicólogos, ¿verdad? Individuales también. em, es- Porque tiene que ser multidisciplinario el tratamiento. Todo lo que estamos estudiando tiene que ser multidisciplinario. Aún con un diagnóstico y también nutricionista, aún con un diagnóstico de esclerosis múltiple, es posible llevar una vida activa y plena. No obstante, hay cambios que es necesario realizar y asumir. Según dato, hasta un 79% de los pacientes sufre alteraciones del ánimo o depresión en algún momento de la enfermedad, por lo que es importante tratar los problemas psicológicos. Lo que pasa es que, así como la demencia también, ellos son conscientes de su enfermedad. Ellos no tienen alterada, digamos, no tienen alteración temporoespacial, ¿verdad? Alterada la cognición tampoco acá. Es, entonces ellos saben que están enfermos y que ese deterioro puede ser acelerado y fatal también, pero también puede ser que se quede, ¿verdad?, estacionado, se estanque y no aumente, porque ni los médicos van a saber qué tipo de esclerosis tiene, solamente cuando ya queda estacionado el deterioro y pasan muchos meses o quizás años y continúa así, entonces ahí se van a dar cuenta que es benigno, ¿verdad? Eh, los tipos de enfermedades que tiene, los tipos de esclerosis que presenta. Y la prevención es recomendable realizar visitas periódicas al neurólogo para que haga un seguimiento adecuado, sobre todo si se tiene familiares, ya sea familiares muy cercanos, ¿verdad? O ya dentro del árbol genealógico ya no está tan cercano, si hay esta patología. Porque inclusive los que tienen problemas de lenguaje generalmente hay como una carga genética, digamos, una etiología genética en los niños. Porque de repente me dice la mamá que su marido era así cuando era niño, ¿verdad? Que tenía problemas, ¿verdad? De lenguaje, cosas así. Pero no tiene ningún deterioro, ¿verdad? Porque lo primero que hay que pedir, eso sabemos, lo primero que hay que pedir, por eso las entrevistas son fundamentales, el historial clínico, la anamnesis. ¿Por qué? Porque hay que ver si hay algún deterioro, si se hizo ver, si hay un deterioro del lenguaje, bueno, se hizo ver si tiene un problema de lirillo sublingual, si tiene un problema maxilar, la faringe, la laringe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que son fonos saben más que yo. Eh, entonces, se tienen que ir al especialista, ¿verdad? Y el especialista le va a medicar o le va a dar un diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico una cirugía o una medicación, ¿verdad? Y entonces ahí podemos trabajar. Pero eh, si se descarta todo eso, ya se hizo estudio neurológico, no tiene nada, ningún deterioro, se hizo un estudio sistémico que es médico, no tiene nada, entonces sí ahí es psicológico, entonces trabajamos netamente, entonces vemos, ¿verdad? Porque el chico puede tener problemas del lenguaje, así como tiene problema de incontinencia de los esfínteres cuando le nace un nuevo hermanito, no le prepararon bien, o quizás le prepararon, pero también, ¿verdad? Cada criatura es distinta, es única, entonces vuelve otra vez a retroceder, ¿verdad? Y tiene incontinencia urinaria, incontinencia de los esfínteres, ¿verdad? Incontinencia de la orina, de la defecación, cuando ya hacía muchos años que, eh, digamos, ya manejó todo bien, ¿verdad? Ya controló sus esfínteres. Entonces hay que ver. Y a raíz de eso también empieza a tener problemas de lenguaje, problemas de conducta, o separación de los padres, o la muerte de un ser querido. Todo eso hace, ¿verdad?, que el niño pueda tener toda esa dificultad. Entonces, no tiene nada orgánico, ¿verdad? No tiene nada sistémico, es todo psicológico. Entonces, ahí, ¿verdad?, se trabaja súper bien. Se trabajó multidisciplinariamente. ¿Por qué? Porque se le envió al neurólogo a dar un estudio. Se le envió al
otorrinolaringólogo para que le haga todos los estudios. Si es que ya no le llevaron antes y los padres dicen, no, no tiene nada, 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 ¿verdad? Se le hizo todos los estudios médicos, no tiene nada. Entonces, pero si no se les hizo, hay que remitir. Eso sí o sí ustedes tienen que remitir. Y tienen que traerle el informe, ¿verdad?, del especialista. Y ahí se trabaja en forma multidisciplinaria, va a seguir tratamiento con el especialista también, con el neurólogo, el otorrino, o el pediatra y con nosotros, ¿verdad? Con el fonoaudiólogo, con el psicólogo, con el psicopedagogo. Prevención, porque a veces tienen problemas de... Lo primero que tienen los chicos cuando hay así una dificultad es problema de conducta y bajo rendimiento escolar. Eran alumnos excelentes de repente y bueno, y ahí ya se ve a nivel familiar qué está pasando. Es tradicional, es la causa, pero primera es eso. Ahora sí ya vino con ese problema, entonces igual hay que ver a nivel familiar. Siempre se trabaja en forma conjunta con la familia, ¿verdad? Se ve todo. Y claro, la anamnesis y el historial clínico de la familia no va a dar de los niños y de adolescentes, ¿verdad? El adulto joven ya no. El adulto mayor sí, también. El familiar, que nos va a decir cómo se comporta, cómo es, ¿verdad? Y cómo se va el deterioro, etcétera. Y lo psiquiátrico por los signos y síntomas, ¿verdad? Y lo neurológico también por el historial y por los estudios, ¿verdad? De mapeos. Bueno, la prevención, visita periódica. También es posible observar una cierta recuperación, ya que la conducción a través de la lesión reciente puede mejorar. Para las personas con mejor pronóstico también persiste el temor a un agravamiento y quedarse en una silla de ruedas. Y por supuesto, y todo eso le produce ansiedad, depresión, ¿verdad? Agresividad, igual que con la demencia. Bueno, y acá, que nos dice que el Día Mundial, ¿verdad?, la esclerosis múltiple es 30 de mayo. Del síndrome de Down fue hace unos días, el 18 creo que fue, el 19, no me acuerdo. Profe, Sí, nosotros vamos a dar algo sobre los cuidados paliativos, sí, eh, psicológicos paliativos. y no, eso dan con Gladys. Gladys no le enseñó eso. En psicopatología 2 no, creo que no se tocó eso. Porque ella solía, viste que No ella, recuerdo. ¿eh? ¿Cómo? O capaz yo no recuerdo entonces, porque para mí Ella lo vimos. da, porque una vez yo di, podemos dar, puedo, sí, puedo, la próxima clase podemos tocar y tengo todo, ¿verdad? Que hice en la investigación, es larguísimo, ¿verdad? Solamente eso vamos a desarrollar, pero no va a entrar en el examen eso y les voy a dar, porque es importante, ¿sí? No para Sí, tener, claro, para importante. tener. Me acuerdo nomás que me Sí. dijeron, profe, no vaya a enseñar, eso sí ya nos enseñó la profesora Gladys. Ah, bueno, le dije, ¿verdad? Pero igual al Moodle, cuando eso alguien quisiera tener, tiene, ¿verdad? Porque era investigación de varios libros. A mí me encanta hacer investigaciones y de varios libros era que había sacado. Hay en la biblioteca, ahí, en la parte de la carrera de odontología, esos libros maravillosos en la parte de fono y de psicología, ¿verdad? Entre los tres van a encontrar, pero maravillosos libros y en odontología lo que hay muchísimo, porque prácticamente es como medicina, ¿verdad? Entonces anatomía, neurología, psiquiatría, todo hay. Por ejemplo, hay una enfermedad que es ¿cómo es? Es esto que se muerden los dientes, es bruxismo, ¿verdad? Con X. Yo siempre le discutía al doctor Jorge Pino, muy amigo, es profesor en Fono, era profesor, pero ya no tiene tiempo
y es como es, en odontología enseñaba, ¿verdad? Y en fono. Y él me decía que era una patología odontológica. Y le decía, no es odontológica, es una patología psicológica, porque es emocional, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía? Se mordía los dientes, ¿verdad? Puede ser a la noche, puede ser de día, ¿verdad? Esos gestos de morderse. Entonces, ellos, por supuesto que ellos dan también dentro de la, Es como una psicológico, materia pero se recibe un tratamiento obviamente odontológico por la secuela. odontológica, sí, Pero pero tiene que seguir la un base, tratamiento psicológico para sí, curarse de eso, ¿verdad? Ver claro. dónde están las causas. Y como decir, le ponen así como, tiene, no, tiene su nombre, Una ¿verdad? plaquita, una placa. Sí, sí. Y inclusive me mostró todo, espectacular, buenísimo. Él cuando siempre yo me iba, era interventora en su clase y él era interventor en mi materia de fono. 5 hojas eran sus exámenes. Eran las 2 del examen, eran las 6:30 de la noche, las 7. Yo ya quería volar de ahí, porque yo siempre me quedo como interventora, digamos, yo le ayudo a la corrección, porque hay otros que no, se van y firman y ya se van, ¿verdad? No, yo me quedo, ¿verdad? Muchas profesoras nos quedamos y ayudamos. Yo me dije, ay, después, Dios mío. Le decía, ¿por qué lo que es tan largo hacer? Le decía, no, pero ellos tienen que manejar todo, manejar todo. Dios mío, a mí me desesperaba por las alumnas porque tenían una cara y yo no entendía nada, ¿verdad? Porque eran materias específicas de fono y que tenía algo de también fisiológico. No sé cómo, no sé qué materia era que enseñaba él. Así como ahora les enseña también a los de fono, ¿verdad? Los que son médicos, ¿verdad? Que le enseñan netamente eso. Odontología se llama su cátedra, profe. Ah, ¿vos le conoces? Sí, A él fue él. mi profesor. Él fue mi profesor y me hizo ver estrellitas. Ay, sí. Ah, sí, él enseñaba también la UAA cuando yo estaba. Sí, Pero profe. yo enseñaba en neuropsicología, no en fono. Sí, sí, en serio. Sí, a él no le gustó que teníamos que darle los exámenes y los exámenes llevaban los alumnos a sus casas. Y, ¿cómo te voy a decir? Entonces renunció. Y, y sí, porque ahí los exámenes llevan. Le tomas todos los exámenes, ¿verdad? Le corregí y ellos llevan los exámenes. Y, o sea que es otra técnica, de otra forma. Yo estuve ahí como 3 años, pero después no me fui más. No, por supuesto que hablé cuando eso era, ahora es Natalia, cuando eso era, ¿cómo es que se llama? La de pelo largo, negro. Es, con ella empecé. Ella tuvo así algo, una enfermedad que le impidió seguir siendo la directora de neuropsicología. Ah, no, claro, daba fono, pues. Joana Muñoz, profe. Joana, ella, con ella 2 años y después al tercer año por salud, ¿verdad? Ella renunció a ser directora, pero seguía ahí, Natalia. Y no me fui más porque es a la mañana. Toda mi vida trabajé a la mañana en el Dante Alighieri y en Inmaculé. Y era entrar a las 7. Claro que ahí no se entra a las 7, se entra a las 8:30, las 8 creo, no recuerdo bien. Y usted que antes de la pandemia era 8:30, ¿verdad? Pero yo acá donde vivo, cerca de Salema, La Fuente, yo me tengo que levantar otra vez esas horas de las 6, porque si me alcanza, o 6:45, ¿verdad? Y después salir no sé qué hora, porque si me agarraba el tránsito, el tráfico, ¿verdad? Ya nunca llegué tarde, porque siempre yo estoy 20 minutos o media hora antes. Yo no soporto eso que llegan tarde. Y las personas que llegan tarde siempre llegan tarde, no cambian, impresionantes. ¿Y qué te iba a decir? Entonces me levantaba temprano y ese levantarme temprano, ya no quería saber nada. Me acordaba del Dante, el Inmaculé, 20 años en Inmaculé, 12 años en el Dante, no. Y dije, Natalia me dijo, quédate, la profe, quédate. Yo te voy a conseguir, le dije, yo voy a ver otra colega que va a poder ir. Le conseguí y se quedó, pero ya no quería.
hasta las 11:30 por ahí era, por el horario nomás. A la tarde sí me gusta y a la noche. Pues así a la mañana puedo levantarme a la hora que quiero, no me levanto tarde, pero puedo tomar mi mate, puedo estar desayunando tranquila, no hay estrés. Los pacientes nunca pongo temprano a las 10 de la mañana, o sea que ya esa experiencia de antes, ¿verdad? Ya, a esta altura ya no quiero, ¿verdad? Ustedes son re jóvenes, así que no hay drama con eso, ¿verdad? Pero yo demasiado tiempo ya no quería. Rosa sigue ahí, Rosa, Franca también, ellas dos. Rosaura es una profesora que es psicóloga también, pero es de fono, está también ahí enseñando en fonoaudiología. Rosa y Franca en neuropsicología, y así. Pero espectacular, espectacular trabajar ahí, todo, genial. Entonces, Jorge Pino, sí. Sí, Dios mío, se aplazaban y yo, a mí me desesperaba porque se aplazaban demasiado y yo demasiado le sentía porque son mis alumnos, eran mis alumnas y mis alumnos y veía esa su carita toda desesperada y no podía hacer nada. A nosotros justamente no, él tuvo ese inconveniente porque a él no le gustaba el tema esto de entregar los exámenes. Entonces lo que él hizo fue tomar exámenes orales. Sus exámenes orales eran peor. En serio, allá nunca tomó examen oral. Que sepa, yo no sé también, ¿verdad? Al menos yo no estaba como interventora, así que no sé. Los exámenes que participé eran, pero capaz nomás que sí, porque él enseñaba también en odontología. Y cómo no, siempre enseñó en odontología y creo que sigue enseñando, pero tiene una clínica ahora que es de él y no sé si ha de enseñar ya la cantidad de horas que enseñaba antes, pero es bueno, pero no me aceptaba que era psicológico y yo le discutía. No sé, hay otra patología que vamos a dar otro, No, hoy otra no, clase. hoy no, hoy ya Porque no. hasta ahora ya hasta ahora ya es otra cantidad, ya termina. Yo pienso que ha de ser la hora. Sí, sí, disculpen. Perfecto, profe. Eh, sí. Falta todavía 17 minutos. No sé si hay preguntas que quieran hacer, pero otras patologías ya no, porque es poco el tiempo. Es, es- Lo que le voy a dar, eso de tratamiento paliativo la próxima. Voy a anotar para acordarme, porque es muy interesante, abarca todito y es importante porque es primeros auxilios. Son primeros auxilios que se hace como psicólogo. Inclusive en Kaplan está, en los últimos capítulos está emergencia psiquiátrica, los primeros auxilios para los brotes psicóticos, ¿verdad? Que se dan. Y bueno, y acá también, ¿verdad? Los que pueden haber, ¿verdad? Desencadenantes psicológicos. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en esos casos? Es larguísimo porque seguramente que solo eso voy a dar. eh, eh, y porque de varios libros, ¿verdad? Investigué. Y también así de informaciones, ¿verdad? De los sanatorios, ¿verdad? De mi cuñado, mis sobrinos, y ¿verdad? Que me traen información, entonces así. Así como el ACV también. El ACV es... nosotros no dimos todavía ACV, ¿verdad? No, con ustedes no di todavía ACV. Tengo que dar también ACV, accidente cerebrovascular, que es neurológico, ¿verdad? Estamos todavía dentro de lo neurológico. Todavía no estamos dentro de lo psiquiátrico. No tiene nada que ver también si de repente un tema psiquiátrico toco, porque ustedes ya saben bien la diferencia. Siempre estoy recalcando cuál es la diferencia y yo sé que saben súper bien. Entonces, el ACV está dentro del programa. Sí o sí, esa es una patología que sí o sí tienen que saber. Anteriormente daban en el adulto joven, hoy en día dan criatura de 7 años que no tiene ningún factor de riesgo, no es obesa, no consume, no es adicto a alcohol o drogas, eh, tampoco fuma, no tiene sobrepeso, ya les dije, no tiene hipertensión arterial, es decir, no tiene ningún factor desencadenante y le da una ACV.
¿Y por qué sé? Porque conozco la criatura, ¿verdad? Le hicieron la autopsia, querían saber de qué falleció, y falleció de ACV, hemorrágico, ¿verdad? Porque está el isquémico que tiene un pronóstico más favorable, pero el hemorrágico es fatal. Si no muere, queda en estado vegetativo y con el tiempo muere, no se recupera. Y entonces da, y otra vez le dio a la sobrina de 15 años. Yo no le conté eso, ¿verdad? Porque nos dimos con ustedes. No le llega a contar, ¿verdad? Nada de lo que le estoy diciendo. La secretaria ahí de la UAP, antes de, estaba, ¿cómo es? Ahora está Juan Carlos, antes estaba Génesis. Génesis, antes de Génesis estuvo, ay, no me viene ahora su nombre, y le llamaron urgente que su sobrina, 15 años, falleció. Y nadie sabía de qué, y le tuvieron que hacer la autopsia, y era ACV. Ella era delgada, tenía 15 años, ella no fumaba, ella no tomaba, ella estudiaba, no hay en la familia, porque también es hereditario, hay una carga genética, y no era obesa, ya dije, practicaba deporte porque estaba en el colegio, es decir, no tenía nada de riesgo. Y sin embargo, dice que le empezó a doler la cabeza. No fue aneurisma, bro. Y sí, y viene a ser, viste que el ictus se llama aneurisma cerebral, ictus, ¿verdad? Derrame cerebral, así se llama, IACV. Y ella, como le empezó a doler la cabeza, terriblemente, y le dieron Dolanet, así me contó, ¿verdad? Le dieron Dolanet y no le pasaba, le dolía cada vez más. Después ya vomitó, después ya se desmayó, y ahí ya le llevaron al doctor, y en el lapso de tiempo que le llevaban, falleció. Entonces ellos querían saber qué es lo que pasó, porque nunca hubo ningún síntoma previo, porque la CB es así, no hay síntoma previo. Justamente una amiga del colegio, su mamá que tiene 99 años, en abril cumple 100, demasiado quiere que llegue, se internó la otra vez y cuando dijo ACV en el grupo, Dios mío, le dije así, ACV, mamá, Dios mío, vamos a rezar por ella. Y bueno, y para que tenga esa fortaleza, ¿verdad? Por mi amiga, porque por la señora ya, pero después contó que era isquémico, le hicieron todos los estudios, porque es neurológico, ¿verdad? Entonces le hacen todos los estudios y vieron que no era sangrado, era una obturación de las arterias. Entonces, ese tiene un pronóstico mejor. Pero, ¿qué descubrieron? Descubrieron que ya tuvo muchísimo síntomas de ACV, ¿verdad? Muchísimos ataques de ACV isquémico, ya había mucho deterioro en el cerebro y que pasó inadvertido. Quizás pasó durante la noche, puede ser de día, porque este ACV puede dar, la persona puede estar en una fiesta, está bailando, bailando, feliz, haciendo chistes, bromeando, de repente se siente mareada, cansada y se sienta, ¿verdad? Sienta y está ahí un rato y quizá una hora o dos y después le pasa así y puede haber sido un isquémico, pero así leve. Y bueno, esto es lo que le pasó a la señora, leve. Ellos se asustaron. Y entonces, con 99 años, ella sigue viviendo y súper bien, se maquilla todo y nos manda la foto, cómo se arregla, se perfuma todo ella, ¿verdad? Pero me dice, ahora se está apagando como un pajarito, pero es que ya tuvo previo, ya tuvo. Entonces, eso es, pero el isquémico siempre es, el pronóstico es mucho favorable, mucho mejor, ¿verdad? El otro no, el otro es totalmente desfavorable. Eso vamos a ver porque es importante para que todo lo que yo enseño, siempre les digo a los alumnos, no sé, ya les dije a ustedes y estoy repitiendo, es para que, no para que sepan de nuevo qué es esclerosis múltiple, qué es ACV, que no, es para que vean en su entorno, con la familia, con los amigos, con los conocidos, con los pacientes, ¿verdad? Si hay cambios. Si es psiquiátrico, por ejemplo, la persona era alegre, tenía muchas amigas, amigos, salía, se divertía y de repente empieza a retraerse, ya no tiene tantos amigos, ya no quiere salir, ya no se arregla.
ojo, ¿verdad? Hay una depresión. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué? Para decirle, mira, tenés que irte a un psiquiatra, tenés que hacerte, aunque sea un psicólogo para que no se asuste, ¿verdad? Porque la gente, hasta con el psicólogo, dicen que no están locos para irse, ¿verdad? Lastimosamente algunos siguen todavía manejando eso, ¿verdad? Esos tabúes. Y entonces para eso, si hay una ACV, ¿verdad? Porque están los síntomas inmediatos. La persona está súper bien y de repente como que tiene que no distingue bien la vista, tiene problema la vista, no puede hablar, como que se le traba la lengua, no tiene fuerzas, se puede sentar o caer, no puede caminar, ¿verdad? Esos son los primeros síntomas. Tiene obnubilación, la mente no sabe dónde está, ¿verdad? Los cinco síntomas que hay que llevar al instante, llevarle al sanatorio, hacerle un estudio multidisciplinario, porque las primeras 3 horas son fundamentales, ya sea para el isquémico o para el hemorrágico. Esos primeros 5 síntomas, y para eso, ¿verdad? Mi objetivo es eso, salvar vidas, ¿verdad? Todas las que pueda, y prevenir, ¿verdad? La detección precoz, eso también seguro que ustedes, ¿verdad? Y el tratamiento, ¿verdad? Detección precoz y la prevención primero, pero si ya está, ¿verdad? Con el síntoma primario de otras patologías, de todas las patologías que estoy hablando, entonces, un abordaje terapéutico, ¿verdad? Y hacer un plan terapéutico, ¿verdad? Para cada patología, para cada síntoma, porque una misma patología no se presenta en todas las personas igual, ya vimos, verán todo lo que hemos estado analizando, estamos estudiando, vimos que hay múltiples patologías, pero no todos se presentan en una misma persona. Así como sabemos que los criterios diagnósticos en psiquiatría, de 20 criterios de diagnóstico, con que tenga 5 ya se le puede diagnosticar en esa patología. Entonces, así, ¿verdad? Son todas las... Por eso es importante eso de la detección precoz, porque eso salva vidas. Y en los niños, detectar a los 4 o 5 años que tiene eh, algún problema, ¿verdad? Para la lectoescritura, mucho más rápido, se le puede, digamos, ayudar, ¿verdad? A que no tenga esa dificultad, a que se cure esa dificultad. Si es retardo, por supuesto no, ¿verdad? Pero, al menos si son severos, pero sí desarrollar todas las actitudes que tiene, actitudes con P, ¿verdad? Todas las habilidades que tiene de acuerdo al grado de retardo mental. Sabemos que hay 4 tipos, ¿verdad? 4 grados de retardo mental, 2 que pueden desenvolverse solo y 2, ¿verdad? Que ya siempre van a depender toda su vida de terceras personas. Y hay personas, ¿verdad? Con síndrome de Down también, que se insertan en lo laboral, ¿verdad? En la municipalidad, ahí en Supermercado Real, ¿verdad? Cerca de la casa de mis padres, San Vicente, está, porque también sabemos, ustedes habrán dado, ¿verdad? El mosaicismo, que digamos, se da solamente en una célula, ¿verdad? El deterioro no en todas las células como se da en el síndrome de Down, ¿verdad? La trisomía 21. Y los que tienen mosaicismo tienen inteligencia normal. Pueden terminar primaria, secundaria, en la universidad, digamos, algunas profesiones técnicas. Yo tenía alumno en uno de esos colegios donde estuve y le gustaba arreglar computadoras y celulares. Y siguió eso y espectacular te hacía, ¿verdad? Súper inteligente y siguió eso, ¿verdad? Entonces, y todo eso, ¿verdad? Es importante siempre, como digo, la detección precoz, el tratamiento precoz y entonces podemos insertarle, ¿verdad? Y que lleven una buena calidad de vida. Eso es lo importante. Y detectar las patologías a tiempo. Y bueno, no sé si hay cosas que quieran. Lo que pasa es que a mí cuando me gusta, o sea que todo me gusta, me encanta lo de enseñar, ¿verdad? Pero cuando me gusta hacer unas materias, química la única que no me gusta que me voy a enseñar, ¿verdad? Y entonces, Todo el bien, profe. entusiasmo y corten el más.
Sí, Todo corten claro. Sí, bueno, está entonces genial. Y voy a arreglar esa parte, ¿verdad? Que tenía que poner, no me acuerdo si cuánto decía. 2025 era, ¿verdad? Que es la esclerosis, no sé por qué quiero decir esclerosis, esclerosis múltiple. Sí. Demasiado mucho, 9 horas de rable, Dios mío. Ay, qué bueno. Está, entonces, hoy sí que no tengo tos ni estoy afónica, menos mal. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana y Nos vemos, profe. si quieren voy a dar eso de paliativo o si quieren doy dentro del 15 y doy ACV la próxima. Pero es profundizar lo que hoy les di a grandes rasgos, prácticamente ya les di ACV también, ¿verdad? Pero es profundizar un poquito más, ¿verdad? Y ver bien, ¿verdad? Pero ya a grandes rasgos ya les di todo, ¿verdad? Los factores desencadenantes son los principales, ¿verdad? Y los factores de riesgo. Así es. Y bueno, nos vemos entonces. Que Nos vemos, pasen profe. bien. Descanse, Gracias. profe. Hasta Igual para luego. ustedes. Buenas. Sí, dale, dale. Gracias, chaucito, chau, chau. Que pasen Adiós, bien. profe. Adiós.